Esta creencia de que existe una delgada línea entre la locura y la genialidad se ha mantenido durante muchos años. Al respecto, viene a la mente la frase de Dostoyevsky: ser demasiado consciente es una enfermedad. Una persona genial hace considerables sacrificios en nombre de alcanzar la verdad, pero si uno de esos sacrificios resulta ser su propia cordura, ¿qué tan correcto es etiquetar a esa persona como loca? El filósofo Friedrich Nietzsche pasó su vida persiguiendo la verdad, esforzándose por mantener su salud mental mientras recorría ese camino. Aunque al mirar los últimos años de su vida perdió su lucha contra la cordura, las ideas que expuso por esa causa lo convierten en uno de los mejores filósofos modernos de todos los tiempos. Los conceptos que planteó influyeron tanto a la humanidad que en muchas obras que consumimos bajo el nombre de cultura popular encontramos referencias a sus ideas. La pérdida de influencia de la religión sobre las sociedades, la consiguiente falta de significado que surge de esto, la lucha de una persona por encontrar nuevos sentidos para sí misma. Cuando nos adentramos en estos temas que él aborda, ya no es posible volver a mirar la vida con los mismos ojos. Y el tema de este video es precisamente la filosofía de Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. Su sombra todavía se proyecta a lo lejos. ¿Cómo nos consolaremos, nosotros los asesinos de asesinos? Para comprender esta frase, quizás la más célebre de Nietzsche, Dios ha muerto, primero debemos analizar la época en que vivió. En el siglo XIX, con el avance de la Ilustración, las civilizaciones occidentales habían incrementado su confianza en la razón y la ciencia. Como consecuencia de esto, se habían distanciado de los conceptos de religión y Dios que habían perdurado durante siglos. Una persona que vivía en este proceso ya había perdido motivaciones como leer la Biblia, ir a la iglesia o rezar a Dios, pero la pérdida de autoridad de la percepción de Dios, que había ejercido su influencia durante siglos, crea una carencia de significado asfixiante. Si no vamos a vivir según estas reglas del juego, según lo que Él dice, ¿para qué viviremos? Preguntas de este tipo comienzan a formularse entre las personas, y en esta coyuntura, la filosofía del nihilismo entra en ascenso. Según esta filosofía, la vida no tiene ningún sentido ni propósito. Todos los valores en los que creemos son en realidad nada. Nietzsche pronuncia la frase «Dios ha muerto» sobre todos estos desarrollos que he mencionado. Esta expresión no se establece con un tono de victoria como un triunfo ganado contra las religiones. De hecho, todo lo contrario. Detrás de su pronunciamiento de esta frase yace la inquietud. Después de todo, un sistema que durante largos años había dado sentido a la vida humana ha entrado en un periodo de colapso, y esta situación llevará a la humanidad a una etapa difícil. En realidad, no ha cambiado nada respecto al concepto de religión o Dios. Lo que ha cambiado es la mentalidad de las personas. Ellas, al distanciarse de sus creencias, han destruido los valores en los que una vez creyeron. Sin embargo, para que el ser humano pueda vivir sin religión o fe en Dios, la filosofía del nihilismo no resulta de mucha ayuda. De hecho, al enfatizar que la vida carece de sentido, aleja aún más a la persona de la vida. Nietzsche se da cuenta de esta situación y presenta un concepto que ayudará a una persona a no ahogarse en las aguas profundas y oscuras del nihilismo. En su libro Así habló Zaratustra, escribe en letras mayúsculas la siguiente frase: «Han muerto todos los dioses. Ahora queremos que viva el superhombre». Según Nietzsche, la única manera de escapar de la falta de sentido de la vida, del peligro del nihilismo, es que una persona se transforme en superhombre. Pero, ¿qué significa este superhombre? El superhombre es una persona que, en lugar de aceptar los valores y patrones de significado que su entorno le impone, acepta los valores que ella misma ha creado. En lugar de seguir el camino que sigue una manada, recorre su propio camino auténtico, considera sagrados los ideales que posee
e intenta eliminar los obstáculos que se le presentan para realizarlos, cueste lo que cueste. El superhombre es una persona segura de sí misma, independiente y libre. Pero en ocasiones, esto puede volverse egoísta y peligroso. Nietzsche señala que para que una persona alcance el superhombre, debe cambiar su perspectiva sobre el dolor. En lugar de huir del dolor, hay que abrazarlo. Incluso dice que es necesario sentir el dolor en toda su desnudez, porque según él, sufrir es una condición que desarrolla y eleva al ser humano. Por ello, señala que las personas deben mantenerse alejadas de los factores que alivian y adormecen el dolor. Él da como ejemplo el alcohol en este caso, pero también podemos añadir a esta categoría otras sustancias narcóticas. Este tipo de drogas reducen el efecto del dolor que se sufre, pero según Nietzsche, insensibilizarse ante el dolor no es algo bueno. Para Nietzsche, los mayores narcóticos ante el dolor son las religiones. Observando a las personas religiosas de su entorno, Nietzsche comprende que estos individuos, al no poder tolerar sus dolores personales desconocidos, se aferran a la religión para escapar de esos dolores. Y como resultado de esta situación, piensa que las personas se privan de los beneficios que el sufrimiento les aporta. Por supuesto, el concepto de superhombre propuesto por Nietzsche está sujeto a serias críticas, y él mismo lo anticipa cuando dice la siguiente frase: «Afirmo que a lo que yo llamo superhombre, ustedes lo llamarán demonio». Los críticos sostienen que el concepto de superhombre de Nietzsche inspiró ideologías fascistas. Especialmente en la Alemania nazi, se afirma que en la filosofía de Adolf Hitler existe una estructura similar al concepto de superhombre. La Alemania nazi, que poseía valores como crear una raza alemana superior o borrar a los judíos de la faz de la tierra, al igual que un superhombre, realizó movimientos extremadamente crueles para alcanzar sus ideales. El hecho de que se sepa que Hitler era lector de Nietzsche hace que este filósofo reciba críticas de ciertas autoridades. En realidad, es evidente que Hitler fue influenciado por Nietzsche, pero esta situación no significa que si Nietzsche hubiera vivido, habría apoyado la causa de Hitler, o que podamos hacer inferencias de que Nietzsche tenía motivaciones fascistas como Hitler. Nietzsche no era ni un nacionalista alemán ni tenía antisemitismo, es decir, el odio hacia el pueblo judío. Además, puedo decir que el concepto de superhombre influyó no solo a Hitler, sino a una masa colosal, y por supuesto también a la literatura y la cultura popular. Los creadores del personaje de Superman, cuando diseñaron inicialmente este personaje, querían presentarlo como un villano en lugar de convertirlo en un héroe, y en este proceso señalaron que fueron profundamente influenciados por el concepto de superhombre de Nietzsche. Ayn Rand indicó que uno de sus objetivos al escribir su famosa novela El manantial era criticar los aspectos egoístas y egocéntricos del concepto de superhombre. Y muchas más películas, series y libros han sido influenciados por este concepto. La razón subyacente de que la idea del superhombre tenga tanto impacto es probablemente que activa un deseo especial que yace dentro de cada persona, porque según Nietzsche, el ser humano en su existencia en el mundo persigue constantemente ese deseo especial. ¿Qué es lo que nos motiva a seguir viviendo? Esta pregunta es extremadamente importante en la filosofía e incluso en la psicología. Por ejemplo, el principio del placer propuesto por Sigmund Freud indica que el deseo fundamental del ser humano es alcanzar el placer. Viktor Frankl, con su concepto de logoterapia, dice que el ser humano se aferra a la vida persiguiendo un significado. Pero según Nietzsche, lo que ata a los seres humanos a la vida no es el deseo de placer o de significado. Según esto, el ser humano desde el momento de su nacimiento persigue el deseo de poder. Nietzsche no limita este concepto solo a los humanos. Señala que el instinto básico de todos los seres vivos es obtener poder. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que algunas personas reprimen esta voluntad de poder.
Nietzsche llama especialmente la atención sobre la supresión de los deseos mundanos de las personas religiosas y, como consecuencia, su alejamiento de la voluntad de poder, y el hecho de que por un lado haya personas que satisfacen su voluntad de poder y por otro lado personas que la reprimen, da lugar a dos percepciones morales diferentes. Nietzsche las define como moral del amo y moral del esclavo. La moral del amo está asociada al concepto de superhombre, y una persona que posee esta moral valora los conceptos de poder y prestigio. Se motiva por su valentía y no duda en ser despiadada cuando es necesario. Una persona con moral de esclavo, por lo general, obtiene su motivación de la religión en la que cree. No se desvía de los límites que su religión le ha trazado, y cuando piensa en transgredirlos, teme conceptos como el pecado y el infierno que existen en su religión. Esta distinción entre la moral del amo y del esclavo también cambia su perspectiva sobre los conceptos de bien y mal. Por ejemplo, para alguien con moral de esclavo, si una persona le hace algo malo, debe perdonar a esa persona y mostrarle misericordia, mientras que alguien con moral de amo califica este comportamiento de la persona con moral de esclavo como debilidad y cobardía estúpida. Debido a que una persona con moral de esclavo no tiene capacidad para vengarse, encubre esta deficiencia con el pretexto de la misericordia. Nietzsche incluso señala que al principio, especialmente en las civilizaciones antiguas, solo existía la moral del amo. En esta época, los conceptos que llamamos buenos consistían en características como poder, riqueza y salud. El ser humano intentaba alcanzar estas ganancias. Los conceptos que llamamos malos, por otro lado, eran situaciones como debilidad, impotencia y pobreza, y el ser humano intentaba alejarse de esto. Pero en algún momento, el número de personas que caen en los conceptos llamados malos, es decir, situaciones como debilidad, impotencia y pobreza, comienza a aumentar, y estas personas, como reacción a la moral del amo, diseñan su propio sistema moral, lo que Nietzsche llama moral de esclavo. En este sistema moral, la bondad reemplaza a la debilidad, la humildad a la pobreza y la misericordia a la impotencia. En resumen, a los conceptos que la moral del amo llamaba malos, se les ha dado un disfraz como si en realidad fueran conceptos buenos. Hasta ahora, las ideas de este filósofo que he mencionado son temas interrelacionados y bastante controvertidos. Las siguientes secciones contienen ideas que provocan menos reacción, pero que requieren reflexión sobre el destino y el tiempo. Para Nietzsche, el concepto de tiempo, aunque tiene una percepción lineal, es decir, progresiva, en su esencia tiene una estructura cíclica que se repite. Dado que el tiempo tiene una estructura cíclica y que todo en el universo está relacionado con el tiempo, podemos llegar a la idea de que todos los eventos del mundo se repiten en el mismo orden a lo largo de una serie infinita de ciclos. Nietzsche llama a esto el eterno retorno y explica esta situación más profundamente con estas palabras. Esta vida que vives y has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más. No habrá nada nuevo en ella. Cada dolor, cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, todo lo indescriptiblemente pequeño o grande de tu vida, volverá a ti en sucesión y en el mismo orden. Este crepúsculo que se filtra entre los árboles y esta araña también, este momento y yo mismo también. El diminuto grano de polvo que eres en el infinito reloj de arena de la existencia será volteado una y otra vez. Entonces, ¿el destino humano consiste solo en eventos que se repiten? Y si no es posible romper este ciclo, ¿qué actitud debemos tener hacia ese destino? ¿Debemos negar el destino e intentar cambiarlo, o debemos aceptarlo y amarlo? El concepto propuesto por Nietzsche llamado amor fati significa amor al destino. La base de este concepto radica en que una persona, en lugar de elegir sentir arrepentimiento e ira hacia los eventos que ocurren en su destino, acepta ese destino y lo ama. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer nada diferente,
ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No simplemente soportar lo necesario, y mucho menos ocultarlo, sino amarlo, dice Nietzsche. Cuando miramos, aceptar el destino y amarlo es una situación que no está presente en la vida de la mayoría de las personas. Generalmente, echar la culpa a nuestro destino y preparar escenarios de cómo sería diferente nuestro destino es algo que todos hacemos. Pero, ¿acaso esto no contradice el concepto de superhombre de Nietzsche? Después de todo, en el concepto de superhombre se fomenta que la persona tome su destino en sus manos y le dé dirección, mientras que en el concepto de amor fati se dice que debe aceptar y amar el destino que ya posee. Quizás Nietzsche aquí nos ofrece dos formas diferentes de pensar para librarnos del esfuerzo de quedarnos atrapados en un solo pensamiento, esperando que las combinemos. En lugar de interpretar la vida con una sola forma de pensamiento, nos deja en nuestro bolsillo dos pensamientos diferentes y nos deja elegir cuándo usar cada uno. Se opone a que el ser humano desperdicie su potencial recurriendo completamente al fatalismo, pero espera que adoptemos una actitud aceptadora e incluso abrazadora en lugar de obstinarnos con los aspectos de nuestro destino que de alguna manera no podemos cambiar. Y cuando miramos la vida personal de Nietzsche, podemos ver cuán valioso e incluso salvador es el concepto de amor fati. Nietzsche luchó con problemas de salud toda su vida. Cuando sus libros estaban vivos, no hacían ventas decentes. Sus relaciones amorosas siempre terminaban en fracaso. Nietzsche sabía que estos infortunios que le sucedían no siempre eran por su culpa. A veces estas situaciones son circunstancias inevitables que el destino le presenta, y es un hecho que rebelarse contra tal destino empeoraría la situación actual. Nietzsche dice lo siguiente sobre esta situación: amor fati es la esencia de mi ser. En cuanto a mi larga enfermedad, ¿no le debo mucho más de lo que debo a mi salud? Le debo un tipo de salud superior. En realidad, a todo lo que no te mata te hace más fuerte. Le debo incluso mi filosofía. Solo los grandes dolores son el liberador final del espíritu. Es trágico que cuando Nietzsche entra en su periodo más efectivo y productivo en términos filosóficos, comienzan los declives en su salud mental. Y según las afirmaciones de algunos sectores, el punto de quiebre para Nietzsche ocurre como resultado de un evento extremadamente interesante. Un día, mientras Nietzsche caminaba por la calle, ve a un caballo siendo azotado por su dueño, y de repente corre hacia ese caballo y comienza a abrazarlo, repitiéndole constantemente esta frase: «Te comprendo». Después de este incidente, Nietzsche se desmaya, y cuando despierta comienza un viaje que resultará en la pérdida de su cordura. En este proceso sufre parálisis, queda incapaz de hablar y caminar. Por supuesto, los problemas de salud que tenía previamente tuvieron su efecto en que llegara a este estado, pero también podemos decir que pasar mucho tiempo en las aguas oscuras de la filosofía, luchar constantemente con los problemas que desafían la mente humana, también dañó su salud mental. Cuando miramos el resultado, la figura más influyente de la filosofía moderna fue, en cierto modo, aplastada bajo su propio peso. Cuando miramos lo que presentó, vemos que Nietzsche fue uno de los filósofos más valientes que hizo justicia a la acción que llamamos pensar, que pudo llevar el pensamiento hasta el final. No olviden suscribirse y dar me gusta, por favor.